buenas tardes y bienvenido a un nuevo episodio de Mano a Mano. En esta ocasión vamos a hablar de un auto que hemos conocido estos días del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2024 que resuelve la querella interpuesta por Hazte Oír y por Vox contra los magistrados del Tribunal Constitucional que habían estimado el amparo en el caso de los ERE. Sin necesidad de entrar en todo lo que pasó, lo que hay que saber es que tanto Vox como Hazte Oír interpusieron una querella contra los magistrados que decidieron dar la razón y decir que se habían lesionado derechos fundamentales de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y a partir de ahí, bueno, pues surge el auto que estamos comentando. ¿Qué ha pasado en ese auto, Javier? ¿Por qué es tan llamativo? Bueno, el auto es llamativo porque resuelve un caso que ya de por sí es muy llamativo, que es el caso de los seres, en el cual pues se produjo una condena por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla y ratificada por el Tribunal Supremo contra el acto de aprobación del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entonces, era una sentencia en la que realmente se criminalizaba la acción de gobierno porque los presidentes y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no habían hecho nada más que cumplir el mandato que tienen que cumplir de enviar el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma al Parlamento para su aprobación. Pero quien aprueba el proyecto es el Parlamento. No hay en ningún momento un acto administrativo presupuestario, sino que el presupuesto es siempre dominio del Parlamento y, en consecuencia, al no haber un acto administrativo presupuestario, no puede haber un delito de prevaricación administrativa. Y, en consecuencia, ahí se había vulnerado el principio de legalidad penal claramente, y eso es lo que estimó la sentencia del Tribunal Constitucional, que consideró que se habían vulnerado derechos fundamentales y devolvió el asunto a la Audiencia Provincial de Sevilla para que la Audiencia Provincial de Sevilla dicte sentencia sin vulneración de derecho fundamental. Todavía no lo ha hecho, y todavía no tenemos la sentencia de la Audiencia Provincial sobre los seres. Y parecía que, en consecuencia, ese tema es un tema que se había terminado, y entonces es cuando Hazte Oír y Vox entran en juego y consideran que los magistrados del Tribunal Supremo han cometido un delito de prevaricación al estimar ese recurso de amparo. Y interponen una querella contra los magistrados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque los magistrados tienen la responsabilidad penal de los magistrados, tiene que exigirse ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Y entonces qué es lo que hace el Tribunal Supremo? Pues el Tribunal Supremo hace dos cosas. Una primera, que es correcta, y es decir, que aquí no hay ningún delito y, por lo tanto, desestima la querella que se interpone y ordena el archivo de las actuaciones, pero hace otra cosa que ya no puede hacer, y es autoatribuirse la competencia para juzgar eventualmente la conducta de los magistrados del Tribunal Constitucional en el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Y esto es algo que no pueden hacer porque está prohibido por la Constitución y por la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional, y además por sentido común. Este sí que es un caso de sentido común, porque en el caso de que se admitiera la posibilidad de que el Tribunal Supremo pudiera enjuiciar la conducta de los magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional constitucional, no existiría jurisdicción constitucional en la práctica, y por lo tanto se vendría abajo el andamiaje del Estado de Derecho. Claro, de ahí lo de velada amenaza. No podemos olvidar que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, que sus sentencias no se pueden revisar por nadie, únicamente las de amparo, eventualmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero como tal el Tribunal Constitucional, sobre todo los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, cuando ejercen su función jurisdiccional en base a la Constitución y a su propia ley orgánica, son inviolables. Es decir, tienen que tener libertad absoluta y no pensar que pueden ser juzgados, procesados o perseguidos por aquello que vayan a hacer, decidir o votar en el ejercicio de lo que es su función constitucional, que ni más ni menos la del máximo intérprete constitucional. Claro, aquí hay una inviolabilidad. Los magistrados del Tribunal Constitucional son inviolables en el ejercicio de la función de jurisdicción constitucional.
en ese terreno son inviolables, en lo demás no. Con lo demás no. Cuando un magistrado del Tribunal Constitucional comete un acto antijurídico, se le exige responsabilidad. Y de hecho se han producido 2 casos de 2 magistrados en los últimos años que han dejado de ser magistrados del Tribunal Constitucional por haber cometido infracciones de naturaleza penal. O sea que eso, y pueden producirse, Si no son inviolables en cuanto ciudadanos, son inviolables en cuanto magistrados y únicamente en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, cuando están dictando una sentencia en una cuestión de inconstitucionalidad, un recurso de inconstitucionalidad, un recurso de amparo, en un recurso entre órganos constitucionales del Estado, en un recurso de conflicto entre el Estado y las comunidades autónomas. En cualquiera de todos esos casos, cuando el Tribunal Constitucional resuelve, los magistrados que resuelven no pueden ser perseguidos penalmente en ningún caso. Y esto es lo que el Tribunal Supremo, en este caso, niega. No para resolver el asunto, no para resolver la querella por prevaricación por la sentencia de los seres, pero sí reservándose el derecho, la autoatribución para en cualquier otro supuesto que se pudiera plantear, ellos podrían entender de la conducta de los magistrados. Y dada la situación en la que ahora mismo nos encontramos, con el Tribunal Constitucional, que tiene un año muy complicado, porque ahí está todavía el tema de la amnistía y de la ley de amnistía y los distintos recursos que se han interpuesto contra la ley de amnistía, que van desde recursos de inconstitucionalidad, múltiples recursos constitucionales, cuestiones de inconstitucionalidad, recursos de amparo. Hay muchos, y entonces el tribunal podría entenderse que con este auto el Tribunal Supremo está enviando el mensaje: señores, cuidado, que de su conducta en la resolución de estos recursos yo puedo acabar entendiendo si se plantea alguna querella contra ustedes. Y por lo tanto está amenazando de una manera grave a las tarea más importante que hay en el ordenamiento jurídico, que es la que tiene el Tribunal Constitucional, de velar por la supremacía de la Constitución sobre todas las demás normas que existen en el ordenamiento. Y entonces esto es lo que representa el auto, esto es la velada amenaza que aparece en la disposición, en la parte dispositiva del auto. En el primero autoafirma se autoatribuye la competencia, y en el segundo dice: en este caso no hay delito y por lo tanto no pasa nada. No, pero ahí lo deja. De ahí la gravedad del asunto, sobre todo si, como estamos ahora analizando, esto no viene solo, sino que estamos viendo cómo hay poderes del Estado, hay poderes económicos, por supuesto la derecha política y una parte del sector judicial que está interviniendo activamente en una campaña contra el gobierno legítimo salido en una de las últimas elecciones generales. Así tendremos que estar muy pendientes para ver si el Tribunal Supremo, bueno, pues cumple alguna de estas amenazas, y esperemos que el Tribunal Constitucional, bueno, pues no se atenga a ella y actúe en consecuencia, porque puede hacerlo además. El Tribunal Constitucional tiene competencia para afirmar, ¿verdad? No, su posición en este caso, de oficio incluso. En mi opinión, el Tribunal Constitucional debería de abrir una deliberación en relación con este primer punto de la parte dispositiva del auto del Tribunal Supremo y declararlo nulo de pleno derecho. Yo creo que la Abogacía del Estado y la Fiscalía deberían de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, porque lo que ha hecho el Tribunal Supremo en ese primer punto de la parte dispositiva de autoatribuirse la competencia para enjuiciar a los magistrados del Tribunal Constitucional en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, eso es nulo de pleno derecho, y eso no debería dejarse que estuviera que figurara como un precedente en un auto del Tribunal Supremo, que es lo que está ahora mismo. Eso hay que eliminarlo, eso hay que expulsarlo del ordenamiento jurídico, y eso debería hacerlo el Tribunal Constitucional. Puede hacerlo de oficio, pero puede también hacerlo a instancias de parte, y yo creo que en este caso tanto el fiscal como el abogado del Estado,
están residenciados en el Tribunal Supremo y ejercen en el Tribunal Constitucional, perdón, deberían acudir al Tribunal Constitucional y solicitar del Tribunal Constitucional que declarara nula de pleno derecho ese primer punto de la parte dispositiva del auto del Tribunal Supremo. Pues esperemos que lo hagan, ¿no, Javier? Esperemos que lo haga. Esperemos que lo hagan. Bueno, pues seguiremos atentas. Hasta luego. Hasta luego.